explicaciones de las dos tareas que estuvimos haciendo en prótesis fija 1. ¿Sí? Entonces, para que no haya inconveniente en el examen, vamos a aclarar punto por punto. Bueno, vamos a empezar entonces con la tarea 3, que creo que dice 4 acá, pero es la tarea 3, ¿verdad? Definición de troquel. Entonces, en prótesis fija es muy importante trabajar con troquelados. El troquel, más que nada, lo que nos va a permitir es tener mejores, o sea, les digo como objetivo al final que hay que tener, ¿verdad? Nos va a permitir tener mejor manejo del diseño de la corona que queremos hacer, y por sobre todo en las caras proximales, ¿sí? Generalmente, si nosotros tenemos un modelo en el cual no está troquelado, en el cual no podemos hacer un troquel, van a darse cuenta que no van a poder ustedes diseñar la cara proximal como ustedes desean, porque los dientes proximales van a estar presentes y no se va a poder diseñar correctamente, por un lado. Por otro lado, no se va a poder ver ni distinguir correctamente, o sea, de manera mejor o eficaz el límite del diente, ¿verdad? Siempre, como uno de los fines de las prótesis fijas también es que tiene que respetarse el tejido periodontal, ¿sí? Generalmente, cuando nosotros hacemos una prótesis completa, sabemos que hay que invadir necesariamente la encía, porque el diente se queda, o sea, la prótesis se queda en boca, porque hay esa relación entre acrílico y encía. Pero en prótesis fija, si nuestra corona invade un tejido periodontal, lo que nosotros estamos causando es una lesión periodontal. Entonces tiene que invadir lo justo y lo necesario. Y ese justo y necesario es lo que nos permite los troqueles, ¿sí? Bueno, entonces, como definición de troquel, vamos a ver un poco dónde está esta definición. Sí, esta sería la definición incorrecta. Obtención de un modelo individual del diente preparado a partir de la sección del modelo de trabajo. Esta es la definición adecuada de troquel. Entonces, seccionar una parte, un modelo individual, a partir de todo este modelo, ¿sí? Puede ser un modelo o varios, o sea, uno a partir de este modelo, uno puede tener varios troqueles, no necesariamente tener un modelo y un troquel nada más de esta parte, ¿sí? Entonces, obtención de un modelo individual, un pequeño modelo individual, a la que llamamos troquel específicamente, a partir de la sección del modelo de trabajo. De todo este modelo de trabajo, entonces podemos acceder o diseñar un troquel. Bueno, entonces, ¿qué nos permite acá? Nos permite un manejo más simple y un mejor acceso a la preparación biológica y sus límites. Justamente es a lo que yo me estaba refiriendo anteriormente como introducción, ¿verdad? Que el troquel permite ese diseño adecuado, por sobre todo en el diseño a nivel de caras proximales y también de límite periodontal también. O sea, no hacer una invasión hacia los tejidos periodontales. Entonces, ¿cuáles son las técnicas de troquelado más conocidos? Son estos tres: Accutrack, el de Dowel Pin y el sistema Pindex. Tres métodos, generalmente el de Dowel Pin, hay variaciones otra vez,
¿verdad? Eso de acuerdo a cómo les enseñen en el laboratorio van a ver, yo no sé si ya pudieron hacer troqueles, pero el, o sea, tiene variantes, ¿sí? Tiene variantes. Bueno, entonces tenemos AcuTrack, Dowelpin y sistema Pindex. AcuTrack, creo que más adelante hablamos de eso, ¿verdad? Se trata de una cubeta especial donde en esa misma cubeta se hace el vaciado y sobre ese mismo elemento queda el modelo y no se saca de ahí. O sea, uno no puede usar un AcuTrack en varios modelos. Tipo, tenés un AcuTrack y para ese AcuTrack vas a hacer tu troquelado y ahí queda. Uno no puede estar sacando y haciendo varios troquelados, sino que uno tiene que terminar el trabajo y ahí recién dispone de su AcuTrack para otro trabajo. Es como decirle, como los oclusores, ¿verdad? Un oclusor, por ejemplo, es para un caso, ¿verdad? No puedo estar usando un oclusor para varios casos, sino que terminas ese caso y ahí recién eliminar lo que haya que eliminar y tener disponible para el siguiente. Lo mismo pasa con el AcuTrack. O sea que tenemos que tener tantos AcuTrack disponibles para hacer los troqueles. Ahora, el de Dowelpin es el más económico y más común. Y el sistema Pindex, hay que tener un equipamiento un poquito más complejo, mucho más complejo. Bueno, entonces esas son las tres técnicas más conocidas. Entonces, sistema Pindex dice, se basa en la colocación de pines luego de hacer, o sea, la impresión se vacía y una vez tenido el modelo, ahí se coloca, ¿verdad? Tiene que estar bien recortado, bien paralelo, y lo que hace es tener una marca en el cual el equipo te diseña paralelamente, ¿sí? Entonces este equipo uno coloca acá y vamos a decirle que le hace una guía y guía paralelamente el pin que va a ir ahí. Entonces dice se cementa, o sea, luego de la ranura que hace, dice que se cementa con cianocrilato. Cianocrilato es lo que conocemos como la gotita. La gotita es el cianocrilato. Dice que acá mismo dice que genera un haz luminoso y el equipo hace el fresado. El fresado paralelo es que genera. Entonces nosotros colocamos el pin manualmente y él es le fijamos con la gotita y después se tiene que colocar separador a la zona donde va a ir la parte de la base de nuestro modelo, y acá tiene que ir un vaciado nuevamente de otro yeso, ¿sí? Entonces separador en las zonas donde se van a cortar y un vaciado con yeso arriba, ¿sí? Entonces podemos decir que el sistema Pindex utiliza pines, sí. El vaciado de la impresión se hace antes. Complejidad de la técnica es, creo que este resumen está al final, ¿verdad? ¿O no? Ah, sí, acá está. Entonces, la complejidad de la técnica es baja porque no es tan compleja. El costo instrumental es alto porque obviamente hay que tener este equipo que es bastante caro, ¿verdad? Que solamente para hacer pines no sé si es tan conveniente comprar, ¿verdad? Porque el sistema de Dowelpin es muy eficaz y el AcuTrack también, ¿sí? Bueno, el costo instrumental es alto y la fidelidad de relación entre piezas vecinas es buena, ¿sí? O sea que siempre que saquemos y coloquemos nuevamente hay garantía que es el lugar. A eso es lo que se refiere en este último punto.
fidelidad de la relación entre pieza vecina. Que no sea que saquemos y al colocar nuevamente no es el lugar donde debería haber estado el troquel. ¿Sí? Bueno, vayamos al sistema Dowel Pin. El sistema Dowel Pin uno puede comprar dos tipos de Dowel Pin. El Dowel Pin simple, que sería esto, que tiene unas ranuritas aquí y como una guía que es expulsiva, ¿sí? Entonces una parte retentiva y otra parte expulsiva, y el doble, que también se puede utilizar, que tiene una ranura más una pequeña y otra más gruesa, donde uno saca y coloca y encastra, vamos a decirlo, tiene un doble encastre. Uno puede usar indistintamente los dos. Generalmente, si uno va a hacer para corona, generalmente se usa el simple, Dowel Pin simple nada más. Y si uno va a necesitar sacar todo un sector, como por ejemplo en esta zona, generalmente el Dowel Pin doble es el que se utiliza. Entonces se consta de posicionar los pines de cada diente preparado antes de ser vaciado. Esto también hay técnicas donde la gente coloca después el pin haciendo así, como el sistema Pindex. La diferencia con este equipo, lo que uno hace con su torno, ¿verdad? Uno tiene su torno, una fresa que nos puede hacer una ranura como esta forma, y lo que se busca es que los pines que se van a colocar queden paralelos. ¿Ven cómo queda paralelo? Esto es porque el equipo diseña esto. Si nosotros manejamos bien adecuadamente la dirección que vamos a hacerle la ranura, uno tranquilamente puede hacer con un torno y disponer paralelamente los pines y hacerle la base del modelo, ¿sí? La técnica con el Dowel Pin, generalmente lo que se hace es lo que menciona acá, ¿verdad? Que en el momento de hacer el vaciado supongamos que es una impresión en alginato, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos nuestro vaciado en alginato, y en el momento en que el yeso se pone en una fase un poquito, no es tan dura, pero un poquito más, no tan líquida como para que cuando nosotros bajemos el dowel se pueda parar, ¿sí? Que no es que coloquemos el dowel y se caiga, ¿sí? Tiene que quedarse paradito. Lo que se busca es que sea bien paralelo. Si el dowel está inclinado, no tiene ese eje de expulsión, entonces ahí vienen los problemas. No va a salir porque tiene que ser paralelo al muñón o al diente que se está preparando. Entonces dice, estabilizamos los pines en su sitio antes de vaciar la impresión. El pin debe estar paralelo al eje longitudinal sin tocar la impresión. Se realiza el vaciado llenando el yeso hasta la parte protuberante del pin. Se tapa todo la parte del pin. Y lo que se hace al final es se corta, ¿verdad? Se corta con esta sierra y se estira, nada más. Entonces, en resumen, podemos decir que el Dowel Pin usa pin, sí, usa pin. Vaciado de la impresión puede ser antes, si es que vamos a usar con la gotita, o puede ser en el momento del vaciado. O sea, en el momento que uno hace el vaciado, en ese momento va a colocar el pin bien paradito. La complejidad de la técnica es bastante alta, realmente al principio cuesta dominar, porque encontrar esa fase en la cual el yeso está bastante estable como para sostener un pin es difícil. A veces nos apuramos, colocamos el pin y se cae de costado, o a veces nos distraemos y se nos pasa la fase del yeso y ya no entra más, ya no se queda. Entonces encontrar ese punto generalmente es difícil, y el otro punto difícil es tratar de que quede bien paralelo. Ahí está la dificultad. Fracaso de la técnica, al ser una complejidad alta, hay una posibilidad moderada de que fracase el realizar el troquel con el Dowel Pin. El costo del instrumental es generalmente bajo, o sea, moderado en el sentido de que uno tiene que comprar el dowel
de por sí, ¿verdad? Y hay que, en ese sentido, nomás un Dowel pin estará 1500 por estar cada uno, ¿verdad? Y generalmente para un modelo a veces necesitamos dos Dowel nomás, o sea, 3000 guaraníes es lo que se va a gastar. Es moderadamente barato en comparación a lo que son los costos en odontología, ¿verdad? Y el, se refiere entonces a eso, ¿verdad? Fidelidad es si se hace adecuadamente, relativamente es buena la fidelidad en las piezas vecinas. El AcuTrack, entonces AcuTrack es como le dije, un elemento que uno utiliza, es esto, y el vaciado de la base de nuestro modelo se va a vaciar acá. Entonces, por ejemplo, nosotros vaciamos nuestro en alginato y luego podemos invertir nuestra impresión y cargar esto con yeso acá. Se carga con yeso, se carga y ese yeso se adhiere a nuestro modelo principal. Entonces tenemos una base más gruesa. Y lo que se hace al final es que se recortan los troqueles que se necesitan y entonces al final siempre calza por la ranura que está diseñada el AcuTrack, ¿sí? El AcuTrack trae esas ranuritas donde uno siempre va a entrar y salir en la misma dirección. Por eso cuando veamos la fidelidad entre piezas vecinas, el AcuTrack es mucho más fiel. Bueno, entonces lo que finalmente se hace en todos los troqueles es esto, ¿verdad? Para una corona fija, lo que hace es un desgaste de esta zona para poder tener correctamente delimitada el límite gingival de la corona, ¿sí? Porque esa preservación del periodonto es importantísimo. Imagínense que la corona sea una hermosa corona, el color ideal, diseño ideal, pero hay una invasión a tejidos blandos y lo que pasa es que el paciente a la 1 o 2 semanas tiene la encía sangrante, ¿verdad? El único diente con encía sangrante es la corona que hicimos. Entonces por ahí está el inconveniente de no lesionar al tejido periodontal porque reacciona muy fácil. Si nosotros invadimos zonas donde no corresponden, el tejido periodontal no perdona y generalmente da ese tipo de reacciones. Por eso hay que respetar bien los límites. Obviamente, si la impresión que nos envían no es la adecuada, no podemos hacer mucho, ¿verdad? Pero si nos llega una buena impresión, estamos obligados a respetar los límites, ¿verdad? Hay casos y casos, ¿verdad? Lo que es importante acá es reconocer hasta dónde va a llegar nuestro compromiso en nuestro trabajo, ¿verdad? Que no sea que después nos culpen porque al paciente le sangra el diente, ¿verdad? Sin embargo, la impresión que nos llegó luego no respetó, o sea, no se veían los límites del diente. Entonces, ahí la importancia de saber bien cuáles son los métodos para respetar bien las técnicas adecuadas. Bueno, entonces generalmente este desgaste que se hace con la fresa multilaminada es para delimitar mucho mejor en el troquel el límite gingival de la preparación. Entonces, ¿hasta dónde va a ir? Ahora, lo que vamos a saber es, les había dicho que una impresión tiene que venir bien, ¿verdad? Una impresión tiene que venir bien y si es que no nos viene bien, no podemos comprometer, no podemos decir que nuestro trabajo está mal hecho si la técnica que no utilizaron en clínica no es la adecuada. Entonces, ¿qué se hace generalmente para poder delimitar correctamente el límite gingival de la preparación? Lo que digo con límite gingival siempre me refiero a este límite, ¿verdad? Hasta dónde es la zona que tiene que llegar, ¿verdad? Que no tiene que sobrepasar eso.
Eh, entonces tenemos, dice, ¿qué es la retracción gingival? ¿Cuáles son sus objetivos? Y completamos el cuadro. Vamos a ver. ¿Qué es la retracción gingival? Consiste en... son métodos, ¿verdad? Dice, a lo largo de las últimas décadas, vamos a ver, siempre fue la preparación y la línea de terminación. La línea de terminación siempre fue la preocupación más grande. Entonces, como definición dice, es el desplazamiento temporal del tejido gingival lejos del diente preparado. Entonces es eso. Es que clínicamente empuje ese tejido gingival para que nosotros delimitemos hasta dónde se preparó el diente, hasta dónde nosotros tenemos que preparar la corona que vamos a hacer o el puente que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces eso, desplazamiento temporal del tejido gingival lejos del diente preparado. Objetivo, ¿por qué se hace eso? Entonces, uno es para que el material de impresión vaya más allá del límite entre encía y diente, crear un espacio suficiente para lograr el grosor adecuado del material de impresión dentro del surco, para el cual resisten mejor las fuerzas de desgarre durante la remoción, o sea, para que la impresión no se rompa fácil, vamos a decirlo, ¿verdad? Y mantener el diente seco durante la toma de impresión, ¿verdad? La humedad es un elemento que siempre perjudica en la toma de impresión, en la polimerización de resinas también. Y así como la saliva viene de las glándulas salivales, también en el surco gingival siempre está emanando fluido. Si está sano, generalmente emana un poco de saliva, ¿verdad? Como una sudoración dentro del espacio periodontal. Y si a veces se llega a tocar la encía o la higiene del paciente es deficiente, a veces también hay sangre, ¿verdad? Entonces esa sangre o esa saliva o esa humedad que puede invadir a la preparación en la impresión, entonces puede estar atajada mecánicamente. Completa el cuadro. Veamos entonces los tres tipos de preparación, ¿verdad? La retracción mecánica, que es desplazar el físico de los tejidos a través de una colocación entre el material de preparación dental y el tejido gingival. Hoy en día se usan más los hilos retractores, ¿sí? Entonces es un hilo, como un hilo dental, porque vienen distintos grosores y se coloca alrededor del espacio entre el diente y la encía y se utiliza ese elemento. Anteriormente también se diseñaban cofias individuales para las coronas, como para que esa cofia desplace ese espacio y se pueda visualizar bien. A ver, entonces tenemos con hilo, esto no. Vamos a ver la definición nomás primero, solamente la definición nomás. Entonces se hace con hilo. Coloca dos. A ver, hay técnicas que llevan dos hilos, uno más grueso y uno más fino. Y o dique de goma también. Y las cofias que antes se diseñaban son aros que uno diseñaba y soldaba, y ese aro empujaba el espacio, ¿sí? Como un caño que empuja, hacía eso. Bueno, tenemos la retracción química. Generalmente son vasoconstrictores o astringentes. Vasoconstrictores son aquellos elementos que contraen los vasos para que no tengamos sangrado. Y astringentes son elementos que limpian, ¿sí? Generalmente cuando se usa hilo, generalmente se usa también retracción química. O sea, uno baña el hilo en estos elementos para tener doble tipo de retracción, vamos a decirlo, ¿verdad? Estos son los elementos, sulfato férrico, aluminio, no. Solamente la definición en sí. Y la retracción quirúrgica, que es muy agresiva, consiste en remover una pequeña cantidad del tejido antes de la toma de impresión. Generalmente se utilizan elementos de calor, ¿verdad? Porque si se hace un corte limpio,
va a sangrar, y acuérdense que el sangrado no es algo que ayuda en esto. Generalmente el láser es lo que se utiliza para hacer un corte, y al momento que se hace el corte se obtiene también la cauterización y no hay un sangrado. A veces se usa también las turbinas mismas que generan el calor y cauterizan ese sangrado. Es una remoción entonces de tejido para poder desplazar el tejido que rodea a la preparación dentaria. Y esto es lo que respecta a la tarea número 3. Vamos a ver la tarea número 4. Bueno, creo que esta última tarea fue un poquito más larga, realmente, porque se habla de muchos temas sobre la preparación del muñón, o sea, del diente que nos van a llegar, cómo es un muñón correctamente preparado. ¿Cómo nosotros vamos a saber que el diente los modelos que nos envían van a tener éxito de entrada, o sea, que el éxito va a depender de nosotros, o si ya de entrada podemos decir, mira, acá hay varios principios que no se respetan y ya es un fracaso eminente, pero no nos podemos comprometer mucho en esos tipos de trabajo? Entonces, ¿cuáles son los principios del tallado? Tenemos entonces, a ver, está un poco colgado. Mira que cerró. No. Ahí cerró. Van a ver, ¿dónde está? Cuestionario 4. Cuestionario 3. Principios del tallado. Acá está. No sé por qué se borró. Principio del tallado. Vamos a citar, después vamos a ver cada uno. Entonces tenemos preservación de la estructura dentaria, retención y resistencia, durabilidad estructural, íntegra marginal y preservación del periodonto. ¿A qué se refiere el principio de preservación de la estructura dentaria? Es este punto. Entonces es eliminar la cantidad limitada, o sea, el desgaste tiene que ser solamente lo suficiente, ¿verdad? Más o menos a eso va a referir. Tiene que ser la cantidad de eliminación del tejido es lo necesario nada más, no pasarse de eso. Y sin irse a las mayores cantidades. Entonces es un desgaste justo y necesario. Entonces a eso se refiere con preservación de la estructura dentaria. ¿Cuál es la diferencia entre retención y resistencia? Bueno, a ver, retención y resistencia, que es uno de los segundos principios de la del principio del tallado, es esto. A ver, resaltado. Entonces acá son dos definiciones que por definición son distintas. O sea, definir retención y definir resistencia es distinto, pero que a la práctica uno no puede obtener retención sin tener resistencia, y tampoco puede tener resistencia sin tener retención. Van de la mano. Entonces retención es que
elemento o la restauración que vamos a colocar no salga de la preparación dentaria. O sea, que cuando coloquemos en boca ese elemento se quede así como una prótesis que se coloque y se queda. La corona sin el cemento puesto, estamos hablando, se tiene que quedar, ¿sí? Sin el cemento puesto. Y la resistencia entonces es que se quede a pesar de las fuerzas que se dirijan a él. Entonces resistencia es resistir a la oposición de fuerzas que pueden recibir esa corona o ese elemento protésico, y retención es que se quede en su medio por sí solo, nada más. ¿Está? ¿Por qué es necesario que las preparaciones por qué es necesario que las preparaciones deben tener conicidad en sus paredes axiales? Entonces hablamos de paredes axiales, se refiere a la pared, o sea, a toda esta pared que rodea alrededor, ¿verdad? No la cara oclusal ni borde incisal, sino que la pared vestibular, mesial y proximal, que sería mesial y distal. A esas paredes. ¿Por qué las paredes axiales deben ser cónicas? ¿Sí? Dice, a ver, la mejor fundamentación de ese punto es esto: debe ser cónica por varios motivos. Uno, para que uno pueda visualizar las paredes de la preparación. Uno, si mira desde arriba, tiene que poder observar todas las paredes. Otro, para evitar las retenciones. Obviamente, si no es cónica la preparación, no va a entrar la corona. Si no es cónica, no entra, porque si tenemos paredes que no son cónicas, hay ángulos donde no va a poder entrar nuestra corona. Otro, para compensar las imprecisiones en el proceso de fabricación, y en este caso para que el cemento se pueda asentar por completo durante el cementado. Estos son los puntos por los cuales las preparaciones deben tener una conicidad. La más importante, podemos decir, es que tiene que entrar, porque si no, no va a entrar si no es cónica. Inclusive vimos que si alguien leyó, se tomó la molestia de leer bien, va a ver que las paredes axiales, las mejores paredes axiales son las paralelas. Pero inclusive si es muy paralela, no va a poder entrar todo, por la retención que generan las paredes paralelas. Entonces tienen que ser necesariamente cónicas. Punto número 5. Debido a su efecto adverso sobre la retención, la conicidad de la preparación dentaria debe mantenerse mínima. Falso o verdadero es verdadero. Entonces, una preparación exageradamente cónica, un cono muy exagerado, ya es expulsivo. Ya perdemos retención y resistencia cuando es muy cónico. Entonces, si nos viene algo exageradamente cónico, no podemos dar garantía de que se va a quedar. Si es que fracasa, no nos pueden echar la culpa ante una preparación tan cónica. ¿Sí? Entonces, la conicidad tiene que buscar el paralelismo, pero no tiene que ser paralelas tampoco, porque no va a poder ingresar nuestra preparación. Punto número 6. ¿Por qué una preparación con mayor longitud tiene mayor retención? ¿Cómo puede mejorarse la preparación con paredes cortas? Menciona el libro que una longitud ocluso-gingival, una altura, quiere decir eso, ¿verdad?, son más retentivas, porque hay mucha más pared, hay mucha más superficie de contacto y mucho más de donde atajarse, ¿sí? Entonces, por eso, cuando ustedes hagan pernos, cuando tengan que hacer sus pernos, no hagan pernos cortos,
si justamente la corona depende de la altura del muñón, ¿verdad? El muñón del perno, si es pequeño, no va a tener resistencia, o sea, no va a poder resistirse a algo tan pequeño. Entonces, deben hacer con una altura necesaria y una conicidad mínima. Pero ¿qué pasa? Dice, si a veces, generalmente la mordida es la que nos delimita también el espacio. eh, con, Cuando la mordida no nos deja tener un muñón largo, ¿verdad? Ya sea por un perno o ya sea el diente natural en sí, tenemos la dificultad que la altura es pequeña. Entonces, una solución que se suele dar es hacerle, dice, es posible restaurar con éxito un diente con paredes cortas. Tampoco es algo que no se pueda presentar, ¿verdad? Pero que sí se da y bastante. Generalmente, lo que puede hacerse es añadir surcos, como figura en la figura 911. Entonces, cuando ya queda bastante corta, entonces uno le hace surcos como para evitar el radio de expulsión de la corona es mucho menor. Hay una oposición y una mayor superficie y mayor retención también por las rieleras mismas que tiene la preparación, ¿sí? Punto número 7. No delimita el límite. Entonces, esas son las líneas determinadas: filo de cuchillo, hombro de bisel, o sea, hombro con bisel o hombro biselado. Tenemos acá hombro radial, tenemos hombro simple, sería eso, chanfer profundo y chanfer o chanferete, que es el más común de todos. Y por último, ¿a qué se refiere el principio de preservación del periodonto? Es se refiere entonces a que todo nuestro preparado tiene que estar en respeto al periodonto, ¿sí? No podemos invadir nosotros los tejidos periodontales, los tejidos que rodean al diente. No deben invadirse, ¿verdad? A veces al invadir mismo la higiene también dificulta y esa falta de higiene perjudica al periodonto. Entonces, la realización de líneas de acabado tiene un efecto directo en la facilidad de fabricar una restauración y éxito. Entonces, los mejores resultados pueden esperarse en aquellos márgenes que son suaves y están completamente expuestos a la acción de la limpieza, sin invasión al periodonto. Siempre que sea posible, la línea de acabado debe situarse en una zona en la cual pueda acabar los márgenes de la restauración al mismo tiempo y puedan mantenerse limpios. Y eso es todo. Bueno, ya les subo el video.